Buenas tardes, hermanos, espero que estén disfrutando de viernes, ya es fin de semana, hoy es 15 de mayo y bueno, pues quiero compartir con ustedes algunos apuntes, unos pensamientos que tengo con respecto al versículo del día de hoy, que lo encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo 34, versículo 18, que dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los de espíritu destrozado. Creo que el versículo se explica a sí mismo, ¿no? Es muy transparente, es muy claro lo que nos está diciendo en este pasaje. Eh, David sabía muy bien acerca de este tema, de cómo el Señor atiende, escucha, está cerca de los quebrantados de corazón. David conoció muy bien al Señor como su ayudador. No era una teoría para él, no era una doctrina que le habían enseñado, sino que él en persona había vivido, había experimentado la gracia de Dios cada vez que él se había humillado delante del Señor y cada vez que él había tenido necesidad y cómo él sabía muy bien cómo Dios había estado con él en los peores momentos de su vida. Eh, hace, hace un tiempo que estudiamos la vida de David, ¿no? Cuando estudiamos estos dos libros de Samuel y ver toda lo que sucedió, toda la historia, nos da una perspectiva más completa. Por supuesto que cuando solamente leemos los salmos o solamente pensamos en David como el que venció a Goliat o David como el que pecó con Betsabé, sino que en una perspectiva más grande podemos ver todas las altas y bajas que tuvo David durante su vida, tiempos de temor, tiempos de orgullo, tiempos de victoria, tiempos muy distintos, ¿no? Y entonces en los buenos, en los malos y en los peores, el Señor estuvo siempre con David y él lo sabía muy bien. Cada vez, y si complementamos los libros de Samuel con el libro de los Salmos, donde vamos encontrando los pasajes, las oraciones o cantos que David había escrito. Cada vez que él tuvo temor, que tuvo duda, que tuvo angustia, que tuvo dificultades, que experimentó incertidumbre, todas estas emociones y estas cosas tan difíciles que las personas atravesamos cada tanto en la vida, los días que estamos viviendo podrían ayudarnos a identificarnos a nosotros mismos, encontrarnos en la historia de David y en las cosas que él oraba al Señor, en sus emociones que lo hacen ver más humano y más parecido a nosotros y cada vez menos como un superhéroe o una persona fuera de nuestro alcance. Pero siempre David, que experimentó todas estas cosas, aún pecado y aún la confrontación que él recibió en aquel caso por el profeta Natán, pero las otras veces que él se vio enfrentado por su propio pecado, no solamente las emociones negativas que mencioné ahorita o los tiempos de angustia, sino también con su realidad pecaminosa. Todas estas veces él fue al Señor y en oración, él fue con humildad, él fue con alabanza, él fue reconociendo cuál era su lugar y cuál era el del Señor, recordando el carácter de Dios y siempre hubo adoración, siempre hubo gratitud, siempre hubo este reconocimiento de la capacidad de Dios, del carácter bondadoso del Señor, de la misericordia y la gracia de Dios y de la fragilidad de su propia persona. Y por el contrario, cuando vemos a David que se llenó de orgullo, las cosas salieron bastante mal. Siempre hay desorden, siempre hay consecuencias negativas cuando hay orgullo en nuestro corazón. Es una trampa muy grande. Creo que a veces minimizamos el potencial destructivo que tiene el orgullo y a David así le sucedió. Cada vez que hubo orgullo en su corazón todo le salió mal. Y está escrito allí en los proverbios, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es un pensamiento, un concepto que encontramos en varias partes de la escritura. Por el contrario, cuando habla de los pobres en espíritu, de los que sufren, de los que tienen su vida hecha pedazos, siempre el carácter de Dios es recibirnos, es extendernos su bondad, es mostrar su poder y mostrar su misericordia. Y cuando buscamos al Señor en estas condiciones vamos a encontrarlo. Eso es
definitivo. Los que alzan sus ojos buscando ayuda en el Señor, los que reconocen la necesidad que tienen de Dios, los que reconocen su debilidad, su fragilidad, su necesidad, los que entienden que a pesar de los recursos, de las capacidades, de los logros, de los recursos que están a su disposición, el que entiende que todo proviene de Dios y que sin el Señor no hay nada que podamos hacer, así como nuestro Señor mismo lo dijo una vez: fuera de mí no pueden hacer nada. Y el que entiende eso y reconoce eso y va delante de Dios siempre va a encontrar la bendición del Señor, siempre va a encontrar el apoyo. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Esa es una promesa que encontramos. Y el asunto es que podemos tener duda, quebranto, podemos tener fragilidad, podemos experimentar incertidumbre, dolor, quebrantamiento, pobreza, enfermedad, muerte alrededor de nosotros. Podemos enfrentar todas las cosas dolorosas y difíciles en la vida y al mismo tiempo estar llenos de orgullo. Eso no significa que porque estamos sufriendo Dios necesariamente va a estar allí, sino que el que estando en esa condición busca al Señor y se vuelve a Dios por apoyo, por ayuda, reconociendo lo que necesita, ahí es cuando el Señor va a ofrecer su apoyo, va a acercar su mano y vamos a ver cómo obra. Qué triste condición para una persona que está en dificultades, que está sufriendo, que está en pena y se resiste a buscar al Señor. No puedo imaginar una vida más miserable que esa. Por el contrario, el que está en la peor de las condiciones y busca al Señor va a ser elevado a otro estatus emocional. Su vida tiene una perspectiva diferente y entonces podemos entender cuando el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de las dificultades que había enfrentado, hay que ir a Jesús cuando estamos en necesidad, cuando las cosas se ponen difíciles. Lo deberíamos de hacer en todo momento, en las victorias, en las cosas buenas, cuando todo va viento en popa. Igual deberíamos de poder reconocer y alabar al Señor y agradecerle, pero cuando estemos en dificultades, cuando nos sintamos así con la vida hecha pedazos, que no podemos más, hay que ir al Señor. Hermanos, si en estos días se sienten tristes, desanimados, desesperanzados, con temor, con dudas, llenos de todos estos pensamientos, al ver las noticias, al enterarse de los fallecimientos, de los infectados, de que los negocios todavía no han abierto, todas estas noticias que pueden traer mucho desánimo, así como estén, vayan al Señor. Es tiempo de buscarlo, de llevarle todo eso, y el Señor nos asegura, nos promete, y Él siempre cumple sus promesas, que Él va a estar cerca de nosotros. Y así como dice el Salmo 23, aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a tener temor, porque Él va a estar con nosotros. Su vara y su callado nos van a infundir aliento. Y qué promesas tan valiosas, tan hermosas encontramos en la palabra de Dios, que no está diciendo Dios que nos va a resolver la vida o que las cosas van a ver inmediatamente como quisiéramos nosotros verlas en el momento que oremos, pero sí nos asegura que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a sostener, que va a cumplir su propósito, que el sufrimiento nos va a moldear a la imagen de Cristo, y que el plan glorioso que Dios tiene se va a cumplir para su gloria primeramente y para nuestro bien también. Que Dios les bendiga.